durazno y al durazno es el trillo que lo quema, perseguido de suspiros de Bernardina, la buena. El durazno y al durazno, y por el durazno sueña en el gancho de una garza colgar su tarde viajera. El primer centenario de la muerte del general Fructuoso Rivera, el pueblo de Durazno quiso testimoniar con diversos actos de hondo sentido patriótico su emocionado recuerdo y su permanente veneración hacia su fundador. Recibió por este motivo nuevas expresiones de la gratitud y la admiración de su pueblo, traducidas en numerosos homenajes que organizó el Comité Municipal de Conmemoraciones Patrióticas y que contaron cada uno de ellos con la presencia y la emoción de quienes, a 100 años de su muerte, siguen reverenciando su memoria. Ocupa los elegantes salones del Club Uruguay, la primera institución social de Durazno, correspondió en las épocas heroicas que hoy evocamos a la residencia militar del general Rivera, y de ahí que hoy se le conserve como un verdadero monumento histórico que los duraznenses muestran con legítimo orgullo. Fue la cordial adhesión del pueblo minuano que quiso prolongar así hasta nuestros días el afecto que unió a Rivera y a La Valleja. Con este motivo, los pintores de Minas realizaron una exposición de sus obras en el Club Uruguay que concitó la admiración y el aplauso de los duraznenses. Hizo entrega de un álbum recordatorio a sus amiguitos duraznenses. Departamental de Enseñanza Primaria de La Valleja, señora Hilaria Melasi de Cabrera. Y en representación de la Asociación Patriótica de Minas, el coronel don Lorenzo de Medina García. El escritor minuano Juan José Morosoli ocupó la tribuna en su carácter de delegado de la Intendencia Municipal de Minas. Y por último, en nombre del comité organizador, cerró el acto el presbítero Félix García Álvarez.
realizó una exposición de los trabajos ejecutados por sus alumnos como una demostración práctica de las enseñanzas que allí se imparten y del elevado grado de superación a que ha llegado la actividad industrial en la progresista ciudad. He aquí uno de los detalles que despertó más admiración de los concurrentes a la muestra de la escuela industrial. Los exquisitos manjares presentados despertaron admiración y algo más. A estos actos conmemorativos consistió en una misa campal realizada en la Plaza Independencia, en la que intervino la polifónica Santa Cecilia del Manga. De trabajos realizados por escolares de todo el departamento, que constituyó una magnífica expresión de la labor que se cumple en nuestras escuelas. Culminaron estos festejos conmemorativos con la presencia en Durazno de una selecta representación del Poder Ejecutivo Nacional, personificado por los entonces ministros del Interior y de Defensa Nacional, doctor Antonio Gustavo Fusco y escribano Ledo Arroyo Torres, respectivamente. Poco después de su llegada a la ciudad, fueron recibidos en la base aeronáutica número 2, donde las autoridades municipales y el comité ejecutivo les ofrecieron un almuerzo.
Ciudadano Arroyo Torres para significar la adhesión del gobierno a este acto. Representando al pueblo de Durazno, ofreció el homenaje el doctor Emilio Penza, patriarcal y venerada figura cuya vida ha sido un ejemplo de bondad y abnegación, pudo simbolizar en esos momentos mejor que nadie el espíritu y los sentimientos de su pueblo. Y ante la presencia de las personalidades representativas del gobierno, se procedió al descubrimiento del busto del general Rivera en la Plaza Independencia, frente a lo que fue su residencia militar. Lo propio se hizo luego con el monolito obsequio del municipio de Lavalleja, realizado en piedra procedente de la estancia del general Juan Antonio Lavalleja. En el palco oficial, la bisnieta del héroe, María Carmen Muñoz Moratorio, para recibir el saludo del pueblo duraznense. Intendente municipal don Silvestre Landoni para referirse a la trascendencia de los actos realizados. De inmediato usó de la palabra el doctor Fusco, significando la adhesión gubernamental a estos homenajes. Y por último, el profesor Pedro Montero López recitó su romance de Fructuoso Rivera.
cuanto al homenaje a Rivera, fue un movimiento popular, una iniciativa que contó con el apoyo decidido y muy entusiasta del intendente de entonces, don Silvestre Landone. Se constituyó una comisión popular integrada por todas las instituciones culturales y sociales del departamento. Se trabajó con mucho entusiasmo y se logró al final eso que parecía un verdadero milagro para Durazno, tener un busto, un monumento del fundador. Un proyecto muy viejo, acariciado por todos los duraznenses fervorosos seguidores del caudillo, y que al final se consiguió, ya digo, con el calor popular unánime entonces, el apoyo de las autoridades y también con la colaboración desinteresada del artista, el eminente escultor duraznense Bernabé Michelena. Una cosa interesante que tiene el monumento a Rivera es que al pie del monumento hay una placa de la gente de La Valleja. En ese momento se unieron los dos pagos de los dos grandes caudillos, de los dos compadres. Y el portador de esa placa fue nada menos que el eminente escritor minuano Juan José Morosoli. Así que esa placa simboliza mucho, porque es el homenaje del pago de La Valleja, el compadre por excelencia de Don Frutos, a Rivera. Y como tú decías, el busto está frente a la vieja casona del general, donde él juró su presidencia, donde él vivió sus aventuras y sus desventuras en la época cumbre de su pasaje histórico por nuestra ciudad. Casi 40 años después de aquel precioso acontecimiento, ¿qué provoca en usted recorrer nuevamente ese sitio de la plaza? Desde luego que para mí tiene un significado enorme, y a propósito de eso, frente a la prometida visita y entrevista de unos jóvenes en el día de hoy, pergeñé unas líneas que quiero leerlas porque tal vez ellas se expresen mejor que mis palabras improvisadas frente a un acontecimiento que me llega tan hondo que prácticamente me inhibe de expresarme con claridad. Evocar aquella ceremonia casi cincuentañal del homenaje al fundador del Durazno y hacerlo junto a su imagen en bronce plasmada por el genio de Bernabé Michelena, un egregio artista duraznense, provoca emociones muy hondas y suscita recuerdos que ya la historia viste con amables colores de leyenda por excelentes y hermosos, y son preseas de los anales solariegos. En esta plaza, la plaza mayor de los orígenes de la villa de San Pedro, y frente a la casona ilustre, escenario de los mayores fastos riveristas, vuelve hoy a reunirse en evocación sugestiva un grupo de jóvenes integrado en espíritu por los mismos que en su época fueron considerados, y bien que lo eran, junto al eminente caudillo, sus apasionados del Durazno. El culto de nuestros héroes, los del lugar, lugarejo o lugarón de la patria, es un bien que define la belleza de la nación agradecida y comprometida con los mensajes guiadores de sus grandes figuras. En esa actitud superior aquí estamos, interpretando la devoción del Durazno, de ayer, de hoy y de siempre, de nuestros amores y nuestras labores, con él y por él, proclamando como en la augusta circunstancia, bajo este signo vencerás. Durazno, Villa de San Pedro. Su origen se debió a factores distintos de cuantos impulsaron la erección de las demás poblaciones nuestras.
Su fundación se debió a la necesidad de reunir en un punto del Estado a familias que al no tener medios para adquirirlas se veían expuestas a una miseria peligrosa. Fue destinado pues a recoger los huérfanos de la patria y arrancarlos de su vida errante. Se establece primero un cuartel general céntrico, albergue del regimiento policial. Junto a él, un pueblo. Llegan al sitio elegido el agrimensor Felipe Sánchez y aparecen las primeras tropas de carros con bastimentos, materiales de construcción, herramientas, semillas. Se iniciará entonces el corte de madera y paja para los ranchos que el YI proporciona de sus bosques vírgenes. Se considera el 12 de octubre de 1821 como la fecha de su fundación. Besnes Irigoyen y su acuarela nos dejó el legado precioso de esa época. Allí figura la iglesia, edificio consagrado al culto católico. El pequeño templo de la acuarela, con sus ventanas laterales para la plaza, su pequeña torre y sus torcidos de cuero vacuno, colgante al exterior para ajustar las campanas. ...1827... Lavalleja fijó su gobierno directo y su domicilio en Durazno. Y fue en el Solar 28, que hoy ocupa la jefatura de policía. Allí tenía su vivienda la señora Santos Verdún, edificio que constaba de piezas que alquiladas, una para juzgado ordinario, otra para oficina de policía y otra para comisaría del ejército. Allí vivieron Lavalleja como gobernador de la provincia en el año 1828 y Rivera en el interín entre la primera y segunda presidencia. El actual Club Uruguay fue mandado construir por Rivera en 1835, habitando en ella entre 1838 y 1843. Unida a su vida la Guaireña, leyenda e historia, hoy Museo Duraznense. Villa San Pedro del Durazno, capital de derecho, fue de la provincia por años inolvidables, cuando el caudillo fundador, patriarca de la aldea recostada sobre el YI, como presidente, palpitara sus luchas, su vida desbordante en ella. De aquella villa de 30 manzanas, hoy 575, allí se encontró el destino de un pueblo, unido a su río YI. Solar nuestro, volvemos a separar las sombras que esconden el tesoro precioso de tu viejo pasado para entregarlo al presente, porque sentimos desde lejos, querenciosos, cuando por allá nos vamos con el pensamiento, la vibración cálida de tu ayer. He aquí la actual Plaza Independencia, su monumento único en América. Qué hermoso eres, Durazno, por algo es que la patria te dio su corazón y ardientes arenales que en azuladas noches florecen en canción. Qué hermoso eres, Durazno, cuando al llegar el día y el sol brilla en la torre de tu iglesia mayor, la Plaza Independencia despierta y sus rosales ofrecen sus colores a Cristóbal Colón. Sus calles, Manuel Oribe, 18 de julio, sus casas, antiguas construcciones, algunas de aquella época de inmigrantes,
españoles, franceses, italianos, algunos de estos dedicados a trabajos de campo, otros delinearon la arquitectura de muchos de nuestros edificios, otros trajeron su música. La calle 18 de Julio, con sus comercios, cuadros multicolores que ofrecen vistosamente su mercadería. La Plaza Sarandí, dormida y soleada, con sus caminos entre flores y descansos. Mi Plaza Sarandí y sus no me olvides, enraizada en su pérgola de corte colonial, para mis juegos tuvo tardecitas soleadas, para mis sueños noches de tibieza lunar. Su gente, la de hoy, niños, jóvenes y ancianos, parecen querer allí detener el tiempo. Sigamos por sus calles, que se desperezan entre árboles tupidos de verde y de sol, mientras cruza el viento rasante entre el ramaje tendido de sus plátanos. Debajo cruza el saludo fraternal de los vecinos. Y más allá, otra plaza, Artigas, y el monumento del protector de los pueblos libres, que parece elevarse como sus sueños hacia el infinito. Plaza de siesta, tranquila, de calles que se cruzan, se abren y se extienden en ancha avenida. ¿Qué duraznense no la ha recorrido y se ha sentido atraído por su colorido y frescura? Pues allí el árbol parece que se dulcifica. Es la avenida Churchill, que recibió los nombres de Boulevard Artigas, luego Luis Alberto de Herrera, y a partir de 1969 se coloca la placa de su nombre actual. Y más allá encontramos la frescura del río. Este hermoso paso de la ciudad nació conjuntamente con el puente sumergible. Como caso peculiar, el primer puente exterior fue el de ferrocarril en 1879 y se debió a la empresa Ferrocarril Central. Esto contribuyó al acelerado progreso económico y cultural de Durazno. En 1904 fue inaugurado el puente sumergible, primero costeado por subvención popular. Fue este un acto de alto valor histórico y estímulo para el vecindario de otras regiones. Y como tiene también mucho de nuestra historia, atesora nuestro río otro rasgo de la carismática personalidad de nuestro héroe, cuando instalado su campamento a orillas del Yi, redacta su solemne precisión. Es el mío que luego se humaniza, generoso, a veces violento y destructor, otras reflejando la cultura propia de su pueblo. El escritor inglés Guillermo Hudson, el autor de Tierra Purpúrea, lo recordó en sus letras, y un autor anónimo duraznense escribió refiriéndose a este hecho: entre las brumas de Londres soñó un inglés con tu gracia, cortado su gris hastío con tu cuchillo de plata. ¿Cómo había de olvidarte, río de sueño y de nácar, si aún guardo entre los labios el sabor de tus pitangas? Y músicos duraznenses y escritores de nuestro Durazno también se inspiraron, como Luis Anchieri. Agüita, agüita, ay de mi río, con el azul de tu cielo en la mano, Durazno hizo el camino claro, claro de su destino. Tan y endruñidas campanas
que llaman a misa el domingo, y en tardes de pleno sol el público se agranda en gritos. Semblanzas que hemos escrito en muchas oportunidades y que a la vez tienen una frase que si bien es cierto no es nuestra, lógico, la hemos hecho como tal: pinta tu aldea y serás universal. Eso mismo ha traído a colación de que hablemos en muchas oportunidades, en audiciones radiales, en publicaciones, en conferencias, de lo que representa para nosotros Durazno. Creo que todos tienen en el lugar que se nace, dicen que es una coincidencia geográfica, pero yo entiendo que más de ello está lo biológico, lo sentimental, lo telúrico, lo folclórico y todo lo que quiere decir amar el terruño. El poeta vive la realidad de su tierra de una forma muy particular, muy especial, ya sea escribiendo o simplemente compartiendo con el resto de sus conterráneos todo lo que es la historia. ¿Cómo ha vivido la historia de Durazno y cómo la expresa Manuel Demetrio Sousa? Bueno, lejos de los cánones establecidos por las leyes arquitectónicas del verso, en la cual nosotros hemos hecho ya irrupción largos años con premio del Ministerio de Educación y Cultura, el premio departamental anual de literatura que se hizo por el año 1979, nos ha parecido siempre coincidente nuestra pluma con lo popular. Entonces, en la poesía misma, como dices tú, que hemos vivido muy entrañablemente lo nuestro, figuran desde el perro gaucho, a Ramón Ramón, a paisajes, a parajes de nuestro departamento, a cosas que pertenecen al ayer, pero que no dejan nunca de tener su vigencia. Creo que la poesía vigencia las cosas para dejarlas en la actualidad, por ejemplo, porque los tiempos para el arte no corren. Viendo el camino corto que desde el puente del G se aparta, por el sendero de tierra blandos espejos pintó la escarcha. Dibujan sonrisas tristes niños que juegan junto a las charcas y cruza el puente gigante un tren inmenso como un fantasma. Quieren romper el vidrio de las heladas y contemplar los pozos sus cuerpos de agua. Un eucaliptus largo, cual mi esperanza, quiere atrapar al viento y no lo alcanza. La boca de una calle se abre de pronto como un bostezo tras el follaje y aparece en la escena como un recuerdo muy lento, un carro. El sol de otoño pinta lejano y tenue su panorama como si fuera acaso pichón nacido de la nostalgia. Se ven los barrios pobres que son testigos de estropilladas y ranchos que envejecen en las orillas de la esperanza. Tiende desde la noche sobre de ausencias la piel del canto. Oh pueblo mi Durazno, cómo me duele la sal del llanto, porque pasan los años siempre pasando por el camino corto, hecho de tierra, me voy cantando. A Durazno, fundado por Rivera, el pueblo de mi sangre y de mi esperanza. Entre ríos gris y negro, árbol, agua, cielo, hierba, con sus indios y sus gauchos galopa frutos Rivera. Rubias bolas de perdices el silencio agujerean y hasta los sauces sacuden los ponchos de sus canceras. De lo de Diego González hasta Farruco violenta está la cuchilla grande erizándose de guerra. Aquí naide es más que naide, sépanlo España y América, y el desafío se cimbra en un viento de leonera. Y dándole alas al potro una sagrada insurgencia, con sus indios y sus gauchos galopa frutos Rivera. No, y por el Durazno sueña en el gancho de una garza colgar su tarde viajera. Apenas arde la historia en el fogón de sus mentas, ya le está cebando mate, buena moza, la leyenda, que un mester de brujería, escandidor de proezas, pone el cantar del miofrutos en los labios de la tierra. Al intruso en el rincón le tiró un pial de sorpresa y en guayabos a la patria le dio un beso a media rienda. Y después, para que nadie dudara de su grandeza, se trajo de las misiones en ancas la independencia, y en el brillo de su escudo
acicalóse las trenzas, novia de los orientales, la Constitución primera, y por buscar libertad en la provincia suprema, el menguante de su espada sobre Cerro Largo deja, y porque le hicieron guiños infinitos las estrellas, galopa que te galopa, eterno fruto Rivera. De hace algunos años, que hoy nos trae nostalgias y que algunos incluso no conocimos. Claro, con seguridad que ustedes no lo conocieron, pero era completamente diferente. Era una ciudad muy alegre, da la impresión ahora cuando uno llega que antes había más población por la cantidad de gente que circulaba por 18. Este club no era el único, estaba el Club Unión ya. Acá hice mis primeros bailes, justamente con la orquesta de César Zagnoli. Tenía un trío, también tenía un trío de Choro Navata. Era un lugar muy exclusivo, muy lindo. Tengo gratísimos recuerdos. Y como le decía hace un rato, acá di mi primer examen de solfeo y teoría y mi último examen, donde me recibí. ¿Qué otros recuerdos lindos tiene de este Durazno que hace unos años era muy distinto, como usted lo dice? Infinitos. Recuerdos infinitos. Tuve una niñez maravillosa y una adolescencia igualmente maravillosa. Inolvidable. La escuela de varones, mis profesores, la escuela del Cañón. No puedo olvidarme de todo eso, es imposible olvidarse de todo eso. Pasé momentos maravillosos en todos lados. Tuve un conjunto que acompañaba las películas mudas en el cine Artigas de Durazno, que constaba de 9 músicos. Yo tenía pantalón corto, 9 años tenía. Y recuerdo a algunos de los integrantes de esa época. Tenía de violinista a un amigo, Héctor Lemes, que es escribano, vive en Montevideo, a un coronel y arquitecto o ingeniero, Morón, vivía acá pegado al club, tocaba el violín también, a 2 hermanos Iglesias, que no los he podido ver en todos mis viajes, no sé dónde viven, nadie me ha sabido decir. Ya se vuelve siempre a Durazno, siempre se tiene buenos recuerdos. Sí, indudablemente que se vuelve. Ese lugar donde están nuestros padres, nuestros abuelos, los familiares ya que se fueron, los amigos que se fueron, todo. Es todo recuerdo esto. Todavía me quedan viejos amigos y me quedan algunos parientes a los que vengo a ver con mucho gusto, ¿no? Si lo invitáramos hoy en 1991 a Ceferino Alburquerque a que nos interpretara alguna canción en el piano, ¿qué elegiría? Según pasan los años. Te escuchamos.
y evocando a periodistas duraznenses que algún día escribieron: esto pretende, pues, ser la imagen de la esperanza para develar nuestro ayer y mostrar nuestro presente, pero sobre todo para centrarnos en pensamiento y descentrarnos en labor, procurando con el esfuerzo de todos, sin distinción, un futuro cada vez mejor. O si no, como lo dijo el maestro Elman Sánchez: quizás algún día podemos decirle a cada hijo nuestro que siembre carozos entre pueblo y pueblo, para que haya flores siempre, muchas flores cubriendo el sendero de este mi durazno al que tanto quiero.